Ya está. Estamos arrancando la presentación de Los Raíles del Corazón Verde con María Sainz, que es la madrina de esta segunda Feria del Libro de Aljalbir, un honor. Bueno, vamos a hablar un poco más de María. María es una mujer progresista y comprometida, es una doctora especializada en medicina preventiva en el Hospital Clínico San Carlos y además es una poeta galardonada con el Premio Ciudad de Badajoz. Así que es un honor. Este libro acaba de salir, Los Raíles del Corazón Verde, se presentó a finales de marzo en el Instituto Cervantes y la verdad es que es una maravilla pues tener la oportunidad de charlar con María en este escenario y viniendo de una organización tan importante como el Instituto Cervantes aquí a Jalbir. Así que muchísimas gracias. Bueno, María, eh, has contado con dos autoras, dos personalidades muy importantes para este libro, como es una es Carmen Calvo, y alguna de las palabras que se decían es que en cierto modo habías conquistado la habitación propia. Es un término muy de Virginia Woolf, esa habitación propia, ese espacio de las mujeres tan necesario. Entonces te quería preguntar, ¿ha costado conquistar la habitación propia como mujer? ¿Te ha costado a ti? Quizás, sí, ahora sí es más fácil. Bueno, es interesante que esa frase tan potente como es la habitación propia, que lo definía en sus propios escritos Virginia Woolf, es interesante que las mujeres observemos que a veces hemos compaginado esa habitación propia, no tanto cerrada por las cuatro paredes, sino incluso en la cocina, en el fogón, en la lavadora, en el patio, en las habitaciones de otras amistades, de otras amigas, para crear nuestra propia identidad. Realmente el tener la capacidad individual e individualizada para poder crear, yo te diré que mis poemas, mi poesía, nacen muchas veces de la calle. O sea, yo siempre voy con un cuadernito y en el metro, en la calle, me paro. O sea, mi habitación propia es una habitación imaginaria. Y una habitación también compartida. También. Yo creo que es muy importante, como hemos podido reseñar antes, cómo la sororidad nos puede hacer trasladar nuestras experiencias vividas para transmitir nuestros sentimientos, nuestras vivencias a los demás y a las demás lectoras, que aquí es el tema importante de la segunda feria de Aljalbir. O sea, el hecho de tener lectores y lectoras para las que escribimos es una manera de decir sigue adelante, sigue adelante. Son las mejores medallas que nos puede dar la sociedad. Efectivamente. Yo quería sobre todo recoger un poco lo que hemos dicho en la presentación. Es una feria... Yes. Perdona. Comprueba que se ha enviado bien el vídeo. Ya. A ver, sí. Pues te comentaba un poco esta presentación de esta segunda feria del libro, hablamos de la literatura con nombre de mujer. Entonces yo quería recuperar a las autoras que tenemos. El Siglo de Oro tenemos por un lado autores como Cervantes, tenemos a Quevedo, tenemos a Lope de Vega, pero no obstante tenemos a una serie de autoras que han sido completamente olvidadas. Es el caso de María de Zayas, tenemos también a Ana Caro, Leonor de Meneses, Mariana de Carvajal. Son autoras prácticamente desconocidas y se está haciendo una gran labor para recuperarlas. Es curioso porque muchas de ellas iniciaron sobre todo esa progresía a la hora de denunciar cosas que vivían las mujeres. Estamos hablando del siglo XVII, pleno barroco aquí en España, y durante mucho tiempo después caerían algunas de sus obras en el olvido, incluso prohibidas por la Inquisición. Emilia Pardo Bazán ya en el siglo XX tuvo que enfrentarse a los señores de la RAE, no le permitieron acceder a esos espacios. Entonces yo quería preguntarte, hemos visto una progresión desde el siglo XVII, el siglo XVII acabó prohibido, Emilia Pardo Bazán tuvo muchos problemas. ¿A qué retos se enfrentan las mujeres ahora en este siglo XXI? Por un lado como mujer y por otro lado como mujer autora.
Pues el reto fundamental es que no nos borren, porque la mujer casi de la época medieval y sobre todo en la época ilustrada era una mujer reconocida. ¿Qué sucede cuando de pronto se olvida, se esconde, e incluso las propias autoras se esconden, e incluso ceden para poder ser leídas o para ser reconocidas, que pongan nombres entre comillas de varones o incluso apellidos que pueden quedar sin reconocimiento de si es una mujer o un hombre? Pues eso desgraciadamente está sucediendo también ahora en nuestro siglo XXIII. Digo siglo XXI, año 23, que con las firmas en el siglo XXI. Y eso tenemos que seguir luchando contra ese oscurantismo literario y cultural. No podemos ir, y es una lucha de las feministas en la cual queremos que se nos reconozca como autoras, como científicas, como ni más ni menos ciudadanas de pleno derecho y de igual a igual entre hombres y mujeres. Nuestra gran lucha, el movimiento feminista y la agenda feminista va a que se empiece a reconocer y que los niños y las niñas en las escuelas reconozcan la cantidad de mujeres científicas y literatas que hemos tenido ocultadas. Eso no lo podemos permitir porque es una manera de usurpar el conocimiento y por lo tanto la libertad de los seres humanos. Pues entonces habrá que recordar que aquí ya no hay cultas latiniparlas, que diría Quevedo, ya no hay damas bobas de Lope de Vega, aquí estamos hablando de literatura de mujer y vamos a conquistar ese espacio y sobre todo esa memoria que bien has dicho, María. Yo te quería comentar, trabajas como doctora en medicina preventiva, promoción de la salud, entonces un poco, ¿por qué poesía? ¿Es quizá la poesía un instrumento para curar el alma? Vamos a utilizar el concepto de la poiesis griega, es decir, esa importancia de mente sana en corpore sano. Fíjate que ya desde Hipócrates decía cuerpo sano y mente sana, o sea, luego después la ciencia y el conocimiento lo hemos abarcado a no solamente el cuerpo y la mente sana, sino la sociedad sana y el entorno sano. Tenemos que abordar eso. Pero la poesía, que es precisamente dentro de la literatura, podríamos decir, la huérfana, la parte literata menos abordada, menos sostenida en el tiempo, es la que, si nos damos cuenta cuando somos niños y adolescentes y estamos haciendo la crisis de la vida, la crisis existencial, lo que más nos llega. ¿Por qué? Porque tanto los poemas como las estrofas o los versos hablan de sensaciones, de sentimientos que cuando tenemos la suerte de alcanzar un cierto nivel literato son universales. Quiere decir, aunque lo hayas escrito en ajalbir, incluso hayas utilizado la palabra ajalbir, que además es preciosa, suena musicalmente, entra sola, también he visto que aquí el mundo del flamenco le gusta, y yo vengo de una tierra extremeña y andaluza donde el flamenco ha sido siempre muy potente y un enlace enorme. Pues yo creo sinceramente que la poesía llega al corazón a través de las palabras, y por eso en las escuelas se tiene que fomentar, porque además ayuda a la mente a desarrollarse. Verde que te quiero verde, seguro que me lo podríais continuar. ¿Por qué? Porque nos lo han repetido como un rezo, como una canción continuada, y eso nos ayuda a mantener nuestra neurona activa y nuestra mente preclara. La poesía es parte del alimento, por eso yo receto mi poesía día a día. Digamos que tu poesía es entonces ese corazón verde, ese es el misterio de que entraña el título, ¿verdad? Sí, incluso la editora me dijo, ¿y por qué ese título, no? Los raíles del corazón verde. Está dentro de uno de los poemas, pero lo que es cierto que cuando ya se hace este formato, quiere decir este instrumento, lo mismo que esta mañana decía que el primer libro con el que nacemos, nuestro propio cuerpo, cuando vamos creando nuestras propias estructuras y somos capaces de crear un instrumento como es el libro, ya no nos pertenece, es verdad que somos las autoras, pero ya este libro no es mío, es de cada persona que lo va a leer, y además en el tiempo que lo lea.
porque habrá poemas que les recuerden a su infancia, a su sentimiento, habrá poemas que en un momento determinado le llegue más o menos, no solamente poemas, sino a veces versos. Por lo tanto, Los Raíles del Corazón Verde es todo ese camino que vamos haciendo, que tiene que ser de continuidad en nuestra vida. El corazón es ese motor simbólico, sobre todo en la cultura judeo-cristiana, que nos hace sensibles hacia los demás, hacia la vida misma. Y verde, porque es un color de fuerza, de esperanza, porque nos gusta, igual que los árboles son parte de nuestros pulmones de vida. Han dicho de este poemario, de tu poesía, que es medida, sencilla pero fuerte y que tiene múltiples lecturas. Pero la pregunta, muchas veces, no sé si tú relees tus textos, ¿cómo te ves a ti a través de tu poesía? ¿Qué hay en realidad? Yo soy una escritora y poeta ingrata, porque trabajo en el camino, mientras voy haciendo ese pensamiento, algo que de pronto me llama la atención y tengo que parar y lo tengo que escribir. Luego técnicamente llevo toda mi vida desde que yo recuerde, mi uso de razón de los 8, 9, 10 años, desde que las maestras me convocaban a leer poesía, y por muchas razones que he tenido en mi entorno, que me ha facilitado como lectora y como poetisa. Y por eso creo que en ese sentido mi técnica es guardar, luego releer y luego borrar mucho y volverlo a reescribir. Pero cuando de pronto, después de ese ensayo de silencio, vuelvo a leerlo y me convoca, dije, ya está, esto ya está hecho. Y entonces luego significa toda una compilación, mandarlo a gente muy cercana, para que me haga crítica, para que me digan me llega, no me llega, y como todo, el verso, los poemas, es como las canciones, te llegan o no te llegan, es así de claro. Y entonces cuando a alguien muy cercana a ti le mandas un borrador, le dices, mira, esto quiere ser una criatura, dime tu opinión. Bueno, pues eso es lo que hago siempre, dentro de la estructura del trabajo poético. Y luego te lanzas, porque yo empecé a sacar mis poemas, no se me olvidará nunca. Nosotros tenemos una organización muy histórica de médicos, escritores y artistas, y recuerdo que una vez me atreví en uno de los concursos que habíamos hecho a lanzarles un libro, y recuerdo un compañero médico que me dijo, no tienes vergüenza. Yo me quedé así, que me dice, no tienes vergüenza, esto lo tienen que leer los demás y las demás, no tienes que guardarte lo que escribes. Quizás porque en la parte de divulgación científica se siente una como más segura, es la técnica, es el conocimiento, no das de ti, pero después de aquel reto dije, no, pues tengo que superar esa barrera mental del conocimiento, y que los demás piensen de mí como poeta lo que quieran, pero sobre todo que les llegue mi poesía. Y por eso empecé a escribir y empecé a sacar libros. Pues gracias a eso pues te tenemos aquí y hemos hablado de ese corazón verde para sanar por dentro. Yo te quería proponer quizá un reto también, como te tenemos como doctora de promoción de prevención de la salud. La soledad, por desgracia, no está considerada como enfermedad, pero la verdad es que aqueja sobre todo a nuestros mayores. Yo ya te he comentado antes en privado, soy una de las voces detrás del servicio de teleasistencia para nuestras personas usuarias mayores del Ayuntamiento de Madrid, y genera mucho dolor cuando estás hablando con esas personas que se sienten tan solas. No sé si quizá este corazón verde pueda abrir una puerta o dar una cierta calma a esa soledad. Pues ojalá fuera así, porque fijaros, en la tercera etapa de la vida, que además lo hemos antes mencionado con otro libro coral que hemos presentado, los seres humanos necesitamos una energía. Sin ella no podríamos existir, que es la palabra que entendemos como amor. Si alguna vez llegamos a investigar claramente qué significa esa energía de amor, que a veces le llamamos solidaridad, lo llamamos comprensión, le ponemos muchas palabras, esa palabra es ni más ni menos que la energía que necesitan los seres humanos para vivir, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, la soledad no buscada, porque los que somos creadoras,
para pintar o para escribir o para observar algo necesitamos tiempo de soledad, tiempo de aislamiento, pero la soledad no buscada, esa soledad que se sobreviene o bien por enfermedad o bien por edad o bien por abandono, es una soledad mortal. Y ojalá se leyera, se transmitiera más poema y más poesía. Tenemos una ventaja en las nuevas tecnologías. Afortunadamente hoy la técnica nos lo facilita y ojalá a nuestros mayores le pudiéramos leer, porque os aseguro, con la mirada, con los gestos, personas que pensamos que no se comunican con nosotros, si nosotras les leyéramos, sí que se comunican. Hay miles de maneras de comunicar. Los seres humanos comunicamos de muchas formas. De hecho, a través de muchas organizaciones que yo he promovido para potenciar la cultura de la salud, es precisamente la red de bibliotecas de hospitales. Y tiene un exitazo. Lo pusimos en marcha en el Hospital Clínico San Carlos y ya tenemos más de 55 hospitales de bibliotecas. Quiere decir, no de las bibliotecas científicas, sino de las bibliotecas de lectura. ¿Por qué? Porque creemos que el libro, y junto con el libro, la poesía, la literatura narrativa, todas ellas son parte de la curación del ser humano y por lo tanto lo necesitamos combatir la soledad de muchas maneras, sobre todo esa soledad no buscada. Pues yo te voy a decir que lo has alumbrado tú, pero muchas noches no sabes la cantidad de gente que presiona su botón, simplemente gente que se siente sola por circunstancias de la vida, y decirte que Los raíles del corazón verde se lo voy a leer a nuestros usuarios en teleasistencia. Porque es curioso ver el otro día simplemente con leer unas palabras cómo hace que la gente abra su corazón. Le traen muchísimos recuerdos, vivencias, hablan de su infancia. Muchas veces nuestros mayores simplemente quieren hablar y no tienen la oportunidad de hacerlo, así que vamos a utilizar Los raíles del corazón verde como un instrumento para abrirse. Cuenta con mi compromiso, por supuesto. Lo agradezco enormemente, para mí es un honor, lo que me está diciendo, un gran regalo. A veces nos olvidamos de los buenos y verdaderos regalos que nos da la vida, y las palabras, cuando se necesitan, son auténticos consuelos, son las mejores píldoras. Lo mismo que una nana, que una canción infantil, que un susurro, que un te quiero. Esas palabras embellecen y dan energía al ser humano para seguir luchando. No quiere decir que quite los problemas, no. Quiere decir que nos da fuerza para poder seguir viviendo y combatiendo los problemas que tengamos. Así que muchísimas gracias por tu regalo. Muchas de nada. La verdad es que el regalo es tenerte a ti aquí, porque como hemos señalado, la presentación fue en el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es una organización que intenta, sobre todo a nivel internacional, dar promoción a la cultura española, pero aquí, aunque estamos en España, muchas veces nos olvidamos del papel que juega para cambiar la sociedad. ¿Cómo crees que podemos cambiar la sociedad a través de la literatura? Es que la sociedad no podría vivir sin literatura. Desde siempre la literatura es una de esas líneas que vertebran a la sociedad y a los seres humanos. El ser humano, lo sabemos desde la prehistoria, ha necesitado escribir, dejar su transmisión, porque la cultura es precisamente la transmisión de la sociedad de unos a otros, los conocimientos. Claro, lo que también tenemos que defender es una cultura que haga crecer y que haga libres a las personas para la toma de decisiones y no sea cainista. Entonces, la cultura de la democracia, quiere decir del poder de la mayoría de la gente, esa es la cultura que nosotros debemos de fomentar con todos los respetos a todas las minorías y a todas las necesidades. Pero estamos hablando de esa cultura, esta literatura de sociedades democráticas. Entonces, vuelvo a insistir, la poesía es una píldora y yo la receto. Decimos que tenemos para combatir esa soledad del corazón verde, tenemos la poesía. También tú abogas por esa escritura terapéutica, sobre todo a la gente que tenemos aquí, ¿las animarías a ponerse a escribir? Sí, mirar, el último libro de divulgación científica que escribí se titula Antes de morir te cuento, y es precisamente para combatir
estas soledades, pero para combatir algo muy importante. Tanto los profesionales de la salud como del mundo de la educación, como en general los que trabajamos con seres humanos, los temas sociosanitarios, hay algo que además hemos ido perdiendo y que debemos tener que recuperar, que es atender al duelo. Cuando hablamos del duelo hablamos de pérdida, quiere decir, de pérdida las más dolorosas suelen ser de seres queridos o de animales, algo que te ha dado vida. Entonces, el duelo, yo recuerdo desde muy pequeña que había todos unos rituales del duelo. Y ahora con el desarrollo científico-tecnológico lo que hacemos es cubrir el duelo. Y en ese libro yo les recomendaba a los profesionales de salud, no obviéis eso, a los educadores no obviéis, y lo saben muy bien, que cuando una persona ha perdido a alguien o a un ser querido es todo un drama personal y familiar. Si no se atiende adecuadamente, nosotros luego los hospitales los recibimos, es un duelo que se hace patológico, se hace crónico, esa persona se queda encajada con esa pérdida. E incluso mis investigaciones de hace muchísimos años con un gran maestro, el profesor Lain Entralgo, pues, y médicos maestros me decían, María, vas a ser capaz de investigar eso. Y los primeros que me ayudaron fueron maestras y maestros. Aunque me decían, es un poco morboso, pues los niños y las niñas hablan de sus pérdidas. Lo que no podemos es obviar es eso. Pues en ese libro es todo un trabajo de divulgación para convocar a que hay problemas existenciales de sentimientos tan profundos que si no se abordan queda una herida profunda. Y entonces ahí lo único que recomiendo es algo que los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras llevan mucho tiempo trabajando. Si no tienes a alguien al cual tú puedas contar esa pena, ese dolor que estás sufriendo por la pérdida o por algo que vas a perder que te llena mucho, escríbelo, cuéntalo. Por lo tanto, no solamente la lectura, sino la escritura sabemos que es terapéutica, porque de esa manera los seres humanos necesitamos sanar. Y el tema de las creencias de cada cual, sabemos que hemos tenido rituales, pero también tenemos que abordar a las personas que no tienen esas creencias, sino que tienen lo que llamamos científicamente un humanismo científico. Por lo tanto, si algo te duele profundamente, que te hiere como te puede hacer una herida en el alma, léelo, escríbelo, cuéntalo, y te darás cuenta cómo vas cambiando. Ojalá muchos médicos, médicas y profesionales de la enseñanza y la educación lo abordarán. Sé que muchos lo hacen, pero hay que mantenerlo y sostenerlo. Pues no podría faltar, evidentemente estamos con un libro de poesía, no sé si te animarás a leernos algo, si tienes algún poema favorito. Mi provocación es que tú leas primero. Sí, a mí me encanta que me lean. He nacido en una familia muy lectora. Mi padre era médico, mi madre una gran artista, enfermera y también pintora. Me he visto siempre rodeada de libros y siendo la menor de 9 hermanos. Así es que me gusta escuchar. Me gusta en primer lugar escuchar. Luego ya me puedo lanzar a contar algo, pero me gusta sobre todo escuchar. Me gusta además la voz de los demás. De hecho, tengo dos grandes amigas que hacen una el prólogo, Carmen Calvo, y otra el epílogo, que es una joven que encontró en mi vida que se llama Pilar Astray, y fue precisamente en un recital de poesía de mujeres jóvenes, en la cual yo era la mayor, quiere decir. Y recuerdo una frase que ya se lo capté a mi gran amigo Federico Mayor Zaragoza el otro día, en un libro también colectivo que hemos hecho sobre el tema de la vejez activa, que cuando le preguntaron, ¿y ahora de mayor qué quieres ser?, me dijo, yo soy un joven, soy mayor desde que nací y soy un joven de muchas edades. Me encantó. O sea, que todos los que somos mayores hay que seguir siendo jóvenes de muchas edades. Bueno, pues venga, te toca. Bueno, pues te he de reconocer que yo soy escritor, pero de narrativa, así que es un reto leer poesía, pero vamos allá. Mi pareja no, que está aquí entre el público, él sí que es poeta. Tierra, mar y sueño, encierran tus pétalos. Fuego, viento y miedo, guarda tu corola, de flor embrujada, de soledad y sola. A borbotones el alma me sale por las venas y la vida se me va,
cuando quisiera tenerla, para amarte eternamente, para que tú me quisieras. Y me animo con otro. Solo te influjo, luna, produce mi sueño. Si del amor hablo, solo la esclavitud me hace hablar. La plenitud quiero, la vida quiero, aún sin amar. Volver a ti quisiera, no sé qué edad, mas el amor, ¿qué amor? Volveré a mí, hasta lo más profundo, para reencontrarme. El amor de un amor, solo enajenación, soledad sin fin, fantasías de plenitud. Si te das cuenta, la poesía como las canciones, cuanto más se hacen, se leen y se escuchan, más se quiere. ¿eh? Yo escuchándote a ti, digo, ¿de quién es esa poesía? ¿Quién es la poeta o el poeta que hizo un momento borrón y cuenta nueva en esas letras? Pues eso es la poesía, ya no es mía, es tuya. Bueno, como el tema de la soledad es algo que nos golpea, pues yo voy a leer ese poema que se llama así, Golpea la soledad. Hoy, en otoño, golpea la soledad a golpe de tambor, queriendo el cerebro reventar en un mar de fuego. Hoy, en otoño, la maternidad inflige un gran dolor a las niñas y mujeres que se desliza como aceite hirviendo, arrugando mi pecho y mi mente. Hoy, en otoño, la hoja es marrón cuando ayer era verde feliz y mañana caerá como la pluma del cenit sacrificada dentro de mí. Hoy, en otoño, no sé qué hacer para dar más vida. En la vida borbotones que suena y resuena dentro de mí. Hoy, en otoño, quisiera morir y no ver las entrañas con tanto sufrir por dar la libertad y la vida a los años pasados, engendrados por mí. Enhorabuena. ¿Te animas a leernos otro? ¿Queréis otro? Pues entonces el público manda. Bueno, esto es como los trovadores, las trovadoras. Yo creo que además cuando la poesía va acompañada de música, como pasa muchas veces con el cante jondo, es una maravilla porque nos enciende. Queremos más. Bueno, voy a hablar del título del poema 19, que se titula así, Mi gente. Cuánto corazón late en mi gente, cuando la pasión enciende las velas del salón y desde el pequeño rincón renace el cuento de nuevo y otra vez como la primera confesión. Cuánta energía emiten mis compañeras, de fuerza serena y enorme pasión, que cuentan la historia del barrio o la calle, donde hasta los perros que ladran son portavoces de pegatinas divinas, pegadas al son de la fuerza que late en su corazón. Cuánto sudor de nombres callados y fuerzas visibles que hacen al ganador nadar en el cielo, con el enorme deseo de hacer un altar elevado al militante anónimo que le ha sido dado sin prebendas ni ruegos. Vuelvo a recordar que este libro ya es de ustedes, así que ojalá se animen y quieran leerlo en su intimidad, retomarlo, cantárselo y leérselo a sus nietos, nietas, hijos, hijas, porque sí les recomiendo. O sea, el amor a la poesía, que es esa huérfana del mundo de la literatura, tiene tanta fuerza y tanta belleza como para que nos recuerden. Cuando yo siempre recordaré a las maestras que me incitaban y me decían, tienes que salir a recitar, y en parte, ¿sabes por qué? Porque tuve una hermana, mi hermana mayor, que casi era una madre para mí, se hizo monja. Entonces, una de las historias mías personales es que en las anejas de Badajoz, pues la directora era una monja teresiana, y entonces, venga ahí, la hermana de la monja, yo tenía 8 o 9 años, tenía que salir al ruedo a recitar poemas.
pero agradezco enormemente esa enseñanza y luego en mi casa porque esa ha sido mi afán y mi continuidad y mi manera de escape cuando he vivido y he convivido con el sufrimiento humano en la curación y en la enfermedad, cuando se lo ve en los hospitales todo aquello que nos hace sufrir al cuerpo y a la mente y al aislamiento y a la soledad. Ha sido mi escape de vida y seguiré buscando a través de la palabra esa fuerza que todos los seres humanos traemos al nacer y nadie nos la puede quitar, que es la palabra. Y como ya es hora de... Sí, pues María, muchísimas gracias. Para los demás, si queréis encontrar el libro de María, va a estar hoy aquí todo el día en la Feria del Libro de Jalbir. Ella es nuestra madrina, así que muchísimas gracias.